Bien, hola a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Feliz miércoles, que puedan tener esta mitad de semana bendecida. Y nada, simplemente que Dios les pueda estar hablando a través de este tiempo con Dios, así como lo hizo conmigo, ¿verdad? El tiempo con Dios del día de hoy nos está hablando a través de Romanos capítulo 11, del verso 25 al 36. Romanos capítulo 11, del verso 25 al 36. Y como título este tiempo con Dios dice el misterio de la salvación. Bien. Y el resumen dice así: el endurecimiento de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Los gentiles han alcanzado misericordia por la desobediencia de Israel, pero el pueblo escogido también alcanzará misericordia. Esta es la riqueza de la sabiduría de Dios, que Él desea tener misericordia de todos. Muy bien. Creo que a través de este resumen nos queda bastante claro la voluntad de Dios, ¿verdad? Y de qué nos está hablando y qué nos está recordando Pablo a través de esta porción de la palabra. Es que si hoy en día cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de tener, de poder ser salvos, es gracias a la desobediencia de Israel. ¿Por qué digo gracias? Bueno, simplemente porque yo sé que Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, y simplemente al momento de que Israel desechó la palabra de Dios, se nos abrió puerta a los gentiles, que somos nosotros, que somos ese remanente que no somos los judíos, que no son los judíos, ¿verdad? Y nosotros como gentiles tuvimos la posibilidad de poder tener la salvación. Se abrieron las puertas, se abrieron los horizontes, la palabra nos alcanzó a nosotros también. Bien, esto fue gracias a esa misericordia, a ese plan de Dios tan perfecto que tiene. Como dice el verso 33, que más adelante lo voy a leer y lo voy a especificar qué es lo que dice ese verso, ¿verdad? Pero el fin es que de todas formas todo Israel pueda ser salvo, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él no se ha olvidado de su pueblo, porque de todas formas es su pueblo escogido, es su pueblo amado, es su pueblo, el que creó, el que formó, el que edificó, ¿verdad? Es el pueblo que tiene la promesa. Pero de todas formas, la riqueza de la sabiduría de Dios es que Él desea tener misericordia de todos. O sea, no solamente de los judíos, sino que también de cada uno de nosotros, siendo ese remanente que no es judío, ¿verdad? Como les dije, que les iba a leer parte de la porción de la escritura, de la palabra, ¿verdad? Y uno de los versos que quedó en mi corazón, que quedó en mi vida marcadísimo, es el verso 29. Que dice, pues lo que Dios da, no lo quita ni retira tampoco su llamamiento. O sea, Dios dio al pueblo de Israel, lo escogió, mejor dicho, fue lo primero. Fue escogido el pueblo de Israel, se le dio al pueblo de Israel la promesa, la salvación, y de ellos es. Y esto no se retira, no se quita, como dice acá la palabra de Dios. Dice, pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. ¿Ok? Luego el verso 33. Esto nos habla de cómo actúa Dios en su misterio, en sus planes, ¿verdad? Dice, qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. No sabemos por qué o cuál fue o por qué planificó esto para el pueblo de Israel y para los gentiles. ¿Por qué fue necesario que el pueblo de Israel desobedeciera? ¿Por qué hizo esto? Nadie va a poder saber por qué tomó este tipo de decisión. Simplemente Dios lo hizo y así quedó, y gracias a eso hoy podemos tener la posibilidad, como dije anteriormente, la posibilidad de poder tener esa salvación y tener esa palabra y tener esa posibilidad de poder ser aceptados por Dios gracias al sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y el verso 36 que dice, porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él.
Gloria para siempre a Dios. Amén. Entonces lo primero que me queda, que el plan de salvación de Dios es un misterio. ¿Y por qué eso es un misterio? Porque no cambia. Y pese al pecado y a la desobediencia del hombre, esto sigue intacto. O sea, el plan de salvación es para todos. Es tanto para gentiles como judíos. Y el plan y la riqueza de Dios es que por su misericordia es que todos puedan ser salvos. La misma palabra nos dice que Él no hace excepción de personas. Él no tiene favoritos. Él cree que todos podamos tener esa posibilidad de poder ser salvos. Dice, después de expresar su preocupación por la incredulidad de Israel, Pablo cambia de tema para tratar sobre el plan de salvación de Dios. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, pero hasta entonces una parte del pueblo será endurecido, como lo dice en Isaías. Y luego esto también me queda pero clavadísimo. Dice, Jesucristo es la clave para la restauración de Israel. Pese a la desobediencia y a la incredulidad de Israel, sigue siendo el pueblo amado y escogido por Dios, según señala el apóstol. No es solo con Israel. Dios es misericordioso para con todos los hombres, pese a su rebelión, pese a la desobediencia, pese a todo este afán o este sentir o nuestra carne de querer ir en contra de Dios a pesar de nuestra rebeldía. Dios es misericordioso. Es por su amor y fidelidad incomparable y eterna que seguimos siendo sus hijos. Gracias, Señor, por esa misericordia. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no comenzar este miércoles estando agradecidos de esa gran misericordia de Dios? Por ese plan, por esa decisión, por esa forma de actuar que tiene Dios, ¿verdad? Lo siguiente, profundidad de la sabiduría de Dios. Cuán profunda es la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Después de sentirse afligido por el endurecimiento de Israel en cuanto a la salvación, Pablo alaba a Dios al entender el misterio de su plan de salvación, ¿verdad? El plan que tenía con el pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel desobedeciera, fue un plan que tuvo Dios para que nosotros como gentiles pudiésemos recibir esta salvación. Son insondables los juicios e inescrutables los caminos de Dios. No hay quien entienda la mente del Señor ni quien pueda ser su consejero. Nadie puede darle algo a Él para suplir sus necesidades. Todo lo que tenemos, escucha bien, todo lo que tenemos nos ha sido dado como regalo de Dios. O sea, todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que tú eres, es un regalo de Dios. Es por su gracia, es un don, algo que Dios te ha entregado a ti. Y Él te lo ha dado. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Dios es la fuente, el que preserva el fin de todas las cosas. Glorifiquemos por los siglos de los siglos al único que es digno. Y esto es todo lo que yo quiero decirte a ti, porque creo que esto queda clarísimo. Anímate y empieza bien este día. Glorifica al Señor y sea agradecido por esa gran misericordia de Dios hacia con todos nosotros. Dios te bendiga.